Sigue, delegado. Concentraciones hormonales, testosterona, 24 nanomol por litro, cortisol, 264 nanomol por litro, PRL, 8.36. Prolactina. Prolactina, 8.36 nanogramos por litro, estradiol, 194,6 mol por litro, progesterona, 3 mol por litro, FSH, 58,26 nanomol por mililitro, LH, 46,47 nanomol por mililitro. María, con lo poco que sabes sobre el caso, hormonalmente, ¿qué cosa pedirías más para estudiar? Así a priori. A priori. Testosterona, ¿no es cierto? A priori testosterona. Porque ¿qué cosa es? Masculino. A priori testosterona. ¿Qué más? A priori estradiol. ¿No es cierto? ¿Qué más? A priori y LH. O sea, a priori ya. Ustedes no son especialistas, todavía ni siquiera son médicos, son prototipos de médicos. O sea, a priori tienen que pedir eso. ¿No es cierto? Casualmente, por eso este caso es importante. Porque solamente con el análisis de este grupo de hormonas que estamos diciendo, vamos a ver lo que va a venir a continuación. ¿Ya? Pero eso al final de la clase. Iniciamos entonces la clase. Elegimos nada masculino. Rapidito, cualquier parecido con quienes hablan es mera coincidencia. Esto, chicos, es una diapositiva que recién lo estoy presentando, es más o menos del año 2003, que lo hicimos con mi maestro, el doctor Pedro Ortiz Cabanilla. Les cuento la historia de esta diapositiva. En el año 2000, en la facultad se inició el primer diplomado en neurociencia, que lo dirigía el doctor Pedro Ortiz Cabanilla. A raíz de ese diplomado en neurociencias, se hace el primer grupo de estudio de neurociencias en la realidad. Digamos, un grupo de 8 o 10 personas que todos los sábados nos reuníamos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y a veces hasta las 9 de la noche. Y a veces nos íbamos a tomar todavía el cafecito hasta las 10 de la noche. ¿Qué hacíamos, muchachos? Hacíamos una revisión de todo lo que correspondía a lo que era la parte filosófica de la medicina, a la parte de casos clínicos, a la parte del enfoque clínico, a la parte del enfoque al paciente, desde cómo debe ser la perspectiva del médico peruano al enfoque del paciente. Porque nuestra realidad es diferente pues, a la realidad del doctor Fausto. Fausto han visto, ya le sacaron mal la tomografía, que le saquen otra tomografía. Ah, que hagan pruebas moleculares de estas hormonas, pues hacen pruebas. A ver, pidan acá eso. Ni siquiera en el seguro. Entonces, la pregunta era, ¿cómo tenemos que formar a nuestros alumnos para que respondan a nuestra realidad? O sea, ¿cómo debemos de formar? Y el asunto venía desde atrás, tiene que ser un enfoque filosófico. Ese enfoque filosófico teníamos que desarrollar. Bueno, el asunto es que el grupo duró más o menos hasta el año 2011. Lamentablemente una penosa enfermedad se lo llevó al doctor Ortiz, pero gracias a la gentileza del doctor Ortiz, yo desarrollé esta diapositiva que les voy a presentar y lo tiene publicado en el último libro que está en la biblioteca Rego, en Introducción a la Psicobiología del Hombre. Es el último libro que publicó el doctor. Lo pueden revisar ahí. Hay 2 o 3 láminas que la gentileza grandísima del doctor hizo que se ponga ahí. Que aparentemente son sencillos los gráficos. El asunto es interpretar ese gráfico. ¿Y para qué me sirve ese gráfico? Lo que les iba diciendo al inicio. Desde que el universo se forma, sobre todo este universo, porque posiblemente en múltiples universos, dijimos que todo es materia. La materia en su doble manifestación. Entonces, desde el nivel básico de materia, el fotón o cuántico, va a ir ordenándose paulatinamente esta para formar los elementos subatómicos. Los elementos subatómicos como electrones, protones, neutrones, quarks, quasars, etcétera, etcétera, al ordenarse van a ir formando los átomos. Y en la evolución de la materia, los átomos importantes, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, estos, cuando se fueron ordenando correctamente, fueron formando las moléculas. Agua, CO2, anhídrido carbónico, monóxido, esas moléculas importantes. Y estas moléculas, lo peculiar que nos van a mencionar es que para formarse moléculas tiene que haber todo esto que está abajo. Porque si no hay todo esto, no debe haber moléculas. ¿No es cierto? Y otra cosa más, que para que se forme una estructura de nivel superior,
esta va a contener a los del nivel inferior. Y no solamente los va a contener, sino que la cualidad de los elementos del nivel inferior no solamente se refleja en el nivel superior, sino que lo supera. Si mal no recuerdo el ejemplo que les hice con la molécula de agua. El hidrógeno tiene sus propias características físico-químicas, el oxígeno también las tiene. Pero en el momento en que dos hidrógenos y un oxígeno se juntan, las características físico-químicas que adquiere esta nueva estructura no es ni siquiera parecido a cualquiera de las características de las dos. Ni siquiera es la simple suma, sino es algo superior. Eso es el salto cualitativo del desarrollo de la materia. Entonces, cuando la molécula empieza a organizarse de una manera peculiar que forma las macromoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos. Y cuando estas proteínas, lípidos, carbohidratos empezaron a emplazarse y a ordenarse, formaron los complejos supramoleculares, como las membranas, por ejemplo. Una membrana celular tiene fosfolípidos, tiene glucosa, tiene carbohidratos. ¿Qué más tiene? Tiene proteínas. O sea, complejos supramoleculares. Ojo, que acá todavía no hay vida. Es a este grupo de complejos supramoleculares a donde pertenecen los virus. Porque como vamos a ver, cuando en un sistema aparece una nueva estructura o un nuevo complejo supramolecular que es capaz de regular la actividad interna de ese sistema, a eso se va a llamar como información. Ahí sí es un sistema vivo. Ahora no es un sistema vivo. Y casualmente esa estructura, conocida como información, va a reflejar su actividad interna como procesos de reproducibilidad, mutabilidad y adaptabilidad. O sea, características peculiares de un sistema vivo, que no tiene virus. Entonces, estos procesos son básicamente físico-químicos. Y que si nosotros queremos ver al individuo humano, esto va a estar dentro del sistema del individuo humano. Y si queremos ver de lo complejo a lo simple, veremos que si lo complejo se modifica, lo simple también tiene que modificarse. Si lo simple se modifica, lo complejo también se modifica. La modificación de lo complejo a lo simple son las señales físico-químicas. Pero como esto está inmerso en un sistema vivo, van a ser señales biofísico-químicas. Cuando este sistema empieza a engarzarse, vamos a ver que digo del caos al orden y a la organización. Miren, caos, orden y organización, que son cosas diferentes. Caos es cuando todo está completamente desarreglado. Orden cuando por lo menos tiene una disposición. Pero organización ya cuando es, cuando nombran su delegado, nombran su junta directiva, es un grado superior. ¿No es cierto? Entonces, un grado superior a una organización, o sea, dentro de una organización estudiantil, ¿cuál sería el grado de organización superior? Sería la ética, la mística, el desarrollo académico, la identidad sanmarquina, ese corazón sanmarquino que tenemos los médicos cuando salimos de afuera. Te encuentras con un sanmarquino, San Marcos, el corazón. Pero cuando te encuentras con otra persona, dices, está a la distancia todavía. Eso es un nivel superior a la simple organización. Y eso también hay en la materia. Por eso que hay que empieza a organizarse los sistemas vivos, desde el nivel celular, tisular, los organismos y los individuos humanos. Y este individuo humano está en una sociedad que refleja hacia el individuo humano, mejor dicho. No solamente es el desarrollo de lo simple a lo complejo, sino también de lo complejo a lo simple. Ustedes como médicos van a ver a un paciente que es un individuo humano, que está dentro de una sociedad y que además contiene todos estos elementos estructurales. Y que si nosotros somos capaces de modificar esta estructura, porque si algo está pasando en este individuo, ¿le podemos corregir eso? Corregimos. Hay enfermedades que se ocasionan como consecuencia de la relación de la sociedad con el individuo. Para nuestro tema, doctor, nosotros estamos viendo eje gonadal. ¿Dónde maldita sea en su cuadro está el eje gonadal? Está acá, hijo. Está a nivel tisular. Porque lo que estamos viendo, o lo que normalmente vemos en los libros clásicos, es de lo simple a lo complejo. Lo que estamos viendo y lo que van a ver ustedes van a ser pacientes que están en una sociedad. Y que implícitamente se acepta que estos pacientes ya tienen todo esto. Cuando ustedes van a dar un fármaco, recetan una medicina, lo que va a hacer esa medicina es actuar a este nivel en el individuo. Y al actuar a este nivel, ¿qué tiene que aparecer? Tiene que aparecer una modificación de este nivel. Es por eso que en clase lo que tenemos que ver,
nosotros queremos estudiar el individuo, estamos hablando de este nivel, tenemos que saber qué pasa a nivel inferior y qué pasa a nivel superior. Mejor dicho, qué pasa a nivel molecular y qué pasa a nivel de órganos y sistemas y qué pasa en una enfermedad. Es por eso importante este gráfico, porque nos permite reflejar esto. Y pongan en cuenta siempre, y recuerden, llévense ese mensaje, muchachos, cuando médicos ustedes agarren así esto ténganlo en la cabeza implícitamente. Porque una medicina no cura todo, o una molécula no soluciona todo. Son procesos moleculares múltiples, que si bien es cierto uno es determinante sobre otro, pero son procesos moleculares múltiples, son procesos atómicos múltiples, que van de lo simple a lo complejo. Recuerden, el individuo está constituido por estos elementos inferiores y por este elemento superior. Una cosa es el poblador altoandino, me refiero a que como poblador dentro de una sociedad, porque tiene su propia idiosincrasia. Otra cosa es el poblador de la selva. Otra cosa es el poblador de los asentamientos humanos. Tienen que entender su contexto social para manejarse como médicos. Y bien, si eso es cierto, acá aparece la información genética. Y de la información genética, lo que viene a continuación es la información epigenética. Y esa información epigenética va a ser la información metabólica, neural, física y social. Mejor dicho, lo que nosotros hemos estado viendo neuro y endocrino es básicamente este nivel. Pero a este nivel visto de arriba hacia abajo, no a este nivel visto de abajo hacia arriba. O sea, desde la sociedad del individuo, de arriba hacia abajo. Entonces, vayamos a ver el desarrollo embriológico. La diferenciación sexual fetal es muy complicada, porque comprende una serie de eventos y programas activamente. Dentro de ellos hay factores genéticos y hormonales que van a determinar el dimorfismo sexual. Pero dentro de los factores genéticos y hormonales, cuando se altera, esto genera transformaciones o alteran transformaciones programadas, que son llamadas primarias, o estructuras sexuales internas, o estructuras genitales externas. En buena cuenta, cuando hablamos de la diferenciación sexual, tenemos que comprender tres aspectos. Primero, los cromosomas sexuales promueven el desarrollo y la diferenciación de la gónada primaria. Pero las influencias decisivas son la presencia o ausencia de testosterona y la producción de la hormona antimulleriana por el testículo, lo que hemos explicado en la pizarra. Segundo, el cerebro y las identidades sexuales hipotalámicas se adquieren principalmente en la vida postnatal. Por eso que ustedes han visto a un recién nacido, o lo han visto en video. ¿Cómo son los huesos del cráneo de un recién nacido? ¿Son consolidados como el nuestro? No. Es cartílago. Las suturas todavía no están pegadas. Además, eso facilita la salida por el conducto vaginal. ¿No es cierto? Esa sobreposición de cartílago. ¿Qué pasa ahí? Es que eso nos va a demostrar de que el cerebro tiene esa plasticidad y después del nacimiento el cerebro también va a ir desarrollándose. Mejor dicho, áreas cerebrales en los hemisferios van a ir consolidándose, formando redes y circuitos neurales, corticales y subcorticales, en el desarrollo del individuo. Tercero, las identidades de género y de comportamiento están marcadamente influenciadas ¿por quién? Por la impronta psicosocial. Yo preferiría decir por la impronta socio-psíquica, por las relaciones sociales. Entonces, la diferenciación sexual está conformada en el ser humano por 4 etapas importantes. La primera, la construcción de la genética del sexo. La segunda, la diferenciación de gónadas. La tercera, la diferenciación del tracto genital externo y interno. Y la diferenciación del cerebro y el hipotálamo. Esas 4 tienen que confluir armónicamente. Ahora bien, la diferenciación de la cresta genital, el potencial en un testículo, requiere el que dijimos, el SRY, codificado en el cromosoma Y. Posteriormente, hormonas tales como el andrógeno y la hormona antimulleriana, producidas por los testículos en desarrollo, dirigen el desarrollo de toda la diferenciación sexual. Miren, esto es un artículo, si no me recuerdo, del año pasado, en donde, a partir de la cresta genital, se va a desarrollar, gracias al influjo de este gen, se desarrolla el testículo. Y dijimos que en el testículo que se produce la testosterona,
pero fisiológicamente la que va a tener papel importante va a ser la dihidrotestosterona. Miren los niveles a los cuales va a actuar esta dihidrotestosterona. Va a actuar en el cerebro, en el comportamiento, en la anatomía y en la fisiología, en la psicología, en el desarrollo de los genitales externos, en el desarrollo de los ductos de los genitales, unido a la hormona antimuciniana. O sea, a predominio del conducto de Wolff. Entonces, ¿qué sucede si está ausente este gen? Servil. Toda diferenciación sexual sigue la ruta femenina. Toda. Si esto está bloqueado, sigue la ruta femenina. Pero ¿qué sucede? Miren lo poco que conocemos de esta parte. Si bien es cierto, acá es dihidrotestosterona, testosterona y hormona antimuciniana, lo que podemos decir acá es muy poco, porque no sabemos cómo se desarrollan estos niveles, ni qué factores determinan estos niveles para el desarrollo específico de esos. Ahora bien, hay factores genéticos. Nosotros solamente hablamos de este, pero en cada nivel, a partir del mesodermo intermedio, de la gónada totipotencial, hay otros factores, el WT1, el SF1, el SOF9, el TAX1. A partir de las células de Leydig, de las células de Sertoli, también van a haber otros factores. Miren, el SF1, el WT1, el SF1, todas van a determinar desarrollo de genitales externos masculinos, genitales internos masculinos o regresión de los conductos de Müller para desarrollar estas estructuras. Ahora bien, en los hombres, los conductos de Müller degeneran. Dijimos, ¿bajo la influencia de quién? De la hormona antimuciniana. ¿Secretada por quién? Por las células de Sertoli. Mientras que los conductos de Wolff se diferencian en epididimo, conductos deferentes, vesículas seminales, bajo el control de andrógenos, principalmente la testosterona y la dihidrotestosterona. ¿Producidas por quién? Por las células de Leydig. En las mujeres, el conducto de Wolff retrocede y el conducto de Müller se diferencia en oviducto, lo que va a ser la pompa de Falopio, el útero y el tercio superior de la vagina. Repito, oviducto, útero y el tercio superior de la vagina. Del mismo modo, lo que ya hemos mencionado, si nosotros queremos ver de qué elementos está constituido el testículo en desarrollo, haciendo un corte al testículo, vamos a ver que hay una distribución peculiar de células. En realidad el testículo es adyacente a los mesonéfros que contiene el conducto de Wolff y periféricamente vamos a ver en un corte transversal, periféricamente entre los espacios vamos a ver las células de Leydig. ¿Qué hormona hace efecto sobre las células de Leydig, muchachos? ¿LH o FSH? LH, muy bien. Y miren, las células de Sertoli están periféricamente en relación con estas células germinales. O sea, ¿será acaso que esta distribución celular facilita el control paracrino de las células de Leydig sobre las células de Sertoli y las células germinales? Muy probablemente, por la relación estrecha que tiene. En buena cuenta, las células esteroidogénicas residen en el intersticio entre los cordones testiculares. Si nosotros vemos cómo es el desarrollo testicular desde el nacimiento hasta la adolescencia, vamos a ver que morfológicamente e histológicamente va a ir cambiando esto. Por lo tanto, fisiológicamente también va a ir cambiando. Miren, al nacimiento, ¿qué tenemos en predominio? Células de Sertoli. ¿Y las células de Sertoli qué producían? La de Sertoli. ¿La anti? Claro, la antimulleriana, miren. El tejido intersticial en pequeña cantidad, las células germinales en pequeña cantidad. ¿Y qué pasa? Ya en la adultez, las células germinales son mayores. Las de Sertoli en pequeña cantidad, menos de la tercera parte. El tejido intersticial, mucho menor. Al nacimiento, ustedes habrán visto a un recién nacido. Si ustedes se percatan en un varoncito, los testículos en el recién nacido
son testículos grandes, incluso en desproporción. Y con el tiempo, esos testículos van a ir acondicionándose en relación al tamaño corporal. Percátense. O cuando vayan a ver, por ejemplo, pediatría, que va a ser uno de los últimos cursos que van a llegar en medicina, van a ver que lo primero que tienen que evaluar en el varoncito es si el escroto está conteniendo a los testículos. Segundo, lo que van a ver, la proporción testicular, el tamaño testicular, va a ser grande. Va a ser grande el testículo en relación al cuerpo. Con el tiempo, eso va a ir degenerando, va a ir cambiando. Y ese tamaño grande es por la presencia de estas células de Sertoli. Entonces, desde el nacimiento, en los túbulos seminíferos, desde el nacimiento y durante todo el periodo puberal hasta los 9 a 14 años, que salió el Tanner 1, el túbulo seminífero depende principalmente de células de Sertoli. Mientras que durante la pubertad el aumento significativo de volumen testicular se debe principalmente a la proliferación de las células germinales. Estadio de Tanner 1 a 5. Ahora bien, lo que se ha visto, eso también es un artículo, si no me recuerdo, de hace 2 años, las células de Sertoli y las células de Leydig, si bien es cierto, están en los túbulos seminíferos. María, despierta. Estas células tienen primero un precondicionamiento, incluso molecular interno. Ese precondicionamiento hace ver que las células de Sertoli, que es la que producen las hormonas antimullerianas, internamente sufren ataque de ese gen, del SRI, de otras moléculas para regular su actividad. Células pre-Sertoli, afectadas por PWT1, la gata, el IRS y otros factores que desconocemos que van a hacer que este gen active el SOX9. Y este SOX9, al parecer, va a ser el determinante o el punto determinante conjuntamente con otras para que la célula de Sertoli madure como célula de Sertoli, porque inicialmente está como persona y sea responsable de qué? De producir la hormona antimulleriana. En cambio, las células de Leydig no siguen ese proceso. Las células de Leydig lo que van a hacer inicialmente van a hacer una migración mesonéfica. Después de esa migración van a llegar a la maduración. Y de ahí viene la interrelación posterior entre células de Leydig, células de Sertoli y las células germinales. Lo mismo, pero lo importante de esta diapositiva es lo que les decía, hasta la séptima, sexta semana no hay diferenciación sexual. Los genitales externos paulatinamente van a tener un desarrollo. Si es masculino predominio del cromosoma XY, a seguir esta diferenciación. La femenina, esta diferenciación. Pero todos acá, esta séptima semana, no sabemos qué sexo es. Muy bien. Si bien es cierto, eso es un repaso de lo que es la parte embriológica, pero cómo se da el efecto del eje gonadal, lo que habíamos visto en la pizarra: hormona liberadora, adenohipófisis, FSH-LH, células de Leydig, testosterona y células de Sertoli. Dijimos que producía la proteína fijadora de andrógenos, y estas en correlación tenía que haber una activación para la producción de otras hormonas, para la producción de la misma testosterona, mejor dicho. ¿Cómo la LH y la FSH ejercen efectos sobre células de Leydig y las células de Sertoli? Las células de Leydig dijimos que tenían receptores en mayor cuantía para la LH y por lo tanto su efecto era mayor. Pero ¿qué hacían en la LH? Lo que hacen es que activan toda la maquinaria enzimática para que el colesterol se transforme en pregnenolona. ¿Sí? La pregnenolona se convierte en progesterona, la progesterona en androstenediona, la androstenediona en testosterona. Y es la testosterona producida por Leydig conjuntamente con la activación de receptores para FSH en las células de Sertoli que van a ser responsables de producir la dihidrotestosterona o el estradiol. ¿Y eso de qué va a depender? De la presencia de la maquinaria enzimática. Cuando hay predominio de aromatasa, la testosterona se va a convertir en estradiol. Y cuando hay predominio de la 5-alfa-reductasa, la testosterona predominantemente se va a convertir en dihidrotestosterona. Entonces va a depender
de qué enzima está más activa. ¿Y eso de qué depende? Del estadio de desarrollo del individuo. Muy bien. Bioquímicamente, entonces, lo que se va a ver en el metabolismo del colesterol va a haber dos rutas importantes. La ruta delta 4 y la ruta delta 5 para producir la testosterona y dirigimos el estradiol y la hidrotestosterona. En el varón o el humano, lo que más va a predominar es esta ruta, la ruta 5. Y en los mamíferos inferiores, como los ratones, la ruta delta 4. Entonces, la síntesis de testosterona puede llevarse a cabo a partir de la 17-hidroxipregnenolona, ruta delta 5, y la 17-hidroxiprogesterona, ruta delta 4. La importancia de estas dos vías varía según el sexo. En el humano, la vía más importante, dijimos, para la síntesis de testosterona es la ruta delta 5, mientras que en los roedores es la ruta delta 4. Pero doctor, ¿por qué es la comparación con los roedores? Porque estos trabajos se hicieron inicialmente en roedores y lo extrapolaron, y después corroboraron esto en humanos. Por eso podían hacer la diferenciación. Ahora bien, el cronograma de desarrollo cerebral desde la fecundación hasta la pubertad está implicado por muchos factores hormonales. Esos factores hormonales en el tiempo van a estar representados en estas fechas de doble sentido, de amarillo. O sea, los puntos donde las hormonas van a jugar papel importante va a ser en el desarrollo genital, en el desarrollo del dimorfismo sexual cerebral y en la identidad de la conducta, en cada uno de esos estadios. Eje gonadal masculino. Entremos entonces al eje que hemos estado viendo en la pizarra. ¿Qué elementos participan en este? La hipófisis y el hipotálamo. ¿Sí? Hipófisis y hipotálamo. Hipotálamo y hipófisis. ¿Qué otros elementos? Las hormonas y las gónadas. Entonces, analicemos cada uno de estos factores dentro del eje. Gónadas. Empecemos con gónadas. Testículo. Testículo está en estrecha relación con el equilibrio. En el testículo, ¿qué cosa tenemos que resaltar? Los túbulos seminíferos, la túnica alquínea, el septo y los glóbulos testiculares. ¿Qué cosa nos interesa de esta parte? Los túbulos seminíferos. Además, nos interesan las células. Por ejemplo, a nivel de células intersticiales vamos a encontrar las de Leydig, pero no solamente las de Leydig, vamos a encontrar macrófagos y vasos sanguíneos, que posteriormente se van a convertir en la barrera hematotesticular. A nivel de túbulos seminíferos, ¿qué vamos a encontrar? Las células mioides, las células del Sertoli y las células germinales. Esto es el túbulo seminífero. Estos grupos celulares van a estar en estrecha relación. Si nosotros queremos ver inicialmente las células mioides, esto es un túbulo seminífero, esta es la parte interna, esta es la parte externa. Las células mioides van a estar periféricamente, miren. Y las células intersticiales de Leydig van a ser estas. Las mioides son estas. ¿Qué hacen las células mioides? Rodean a los túbulos seminíferos. Además, facilitan la disposición para la fluidez del espermatozoide. O sea, facilitan el fluido para el movimiento del espermatozoide. Y producen oxitocina, serotonina y prostaglandina. ¿Dónde se producía oxitocina y dijimos? ¿Dónde? Hacia la neurohipófisis. ¿Y qué hacía la oxitocina? ¿Dónde? Contracción muscular lisa. Contracción muscular lisa. Miren, produce también serotonina, lo que se produce en la glándula pineal. Produce prostaglandinas. Tiene receptores para testosterona. Median el efecto de testosterona y otras hormonas y factores de crecimiento sobre células de esterco y células germinales. Y dentro de estas, las funciones principales van a ser facilitar la contracción de esos túbulos seminíferos gracias a estas hormonas. Y también la función paracrina ante un estímulo androgénico actuando sobre las células de Sertoli, aumentando la proteína fijadora de andrógenos y la transferrina por factores proteicos. El factor proteico modulador de las células de Sertoli. Esto es lo que se está investigando ahora. Resulta que para el boom de la ciencia de la investigación de esta parte, estas proteínas son las que van a regular la actividad a nivel de la GnRH y a nivel de la actividad de la testosterona. Lo cierto
es que no solamente es esto, como vamos a ver, tengo algunos artículos que hemos realizado. Esto es el eje, dijimos, ¿no es cierto? Hipotálamo hipófisis, se produce LH, actúa sobre las células de Sertoli, sobre las células de Leydig, LH. ¿Y qué hacen estas? La LH estimula la síntesis de proteínas reguladoras de proteína aguda, las STARS, o las STARS. ¿Qué hacen estas proteínas? Lo que van a hacer es que acelera el transporte de colesterol desde la membrana externa de la mitocondria a la membrana interna de la mitocondria. ¿Para qué? Para la biosíntesis de hormonas esteroideas. Su función es la producción de andrógenos bajo el estímulo de LH. Ahora, el andrógeno más importante va a ser la testosterona. Esta testosterona tiene función paracrina sobre las células que están cercanas a ellas, como las milioides, las células de Sertoli y las células germinales. Asimismo, la testosterona tiene función endocrina sobre diferentes órganos, que van a facilitar la distribución de masa muscular a nivel renal, estimula la eritropoyetina para facilitar la eritropoiesis y favorece la espermatogénesis, la movilidad de espermatozoides y la erección. Muy bien. Ahora, analicemos a las células de Sertoli. Las células que están ubicadas acá, estas verdes gruesas que están acá, forman parte del epitelio seminífero. Este es el túbulo seminífero. Acá están los espermatozoides maduros. Están cercanas a las células germinales, por lo tanto van a tener estrecha relación con ellas. Entonces tienen receptores para FSH y testosterona. Las células blanco es célula blanco para quiénes? No solamente para la FSH, es blanco también para la T3, es blanco para la insulina, es blanco para el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Dicho sea de paso, es blanco para la testosterona. Pero una cosa más, produce diversos compuestos, mejor dicho, producto del metabolismo del FSH, produce la inhibina y la activina, la proteína fijadora de andrógeno, produce la transferrina, produce el factor activador del plasminógeno y produce lactato. Claro, en pequeñísimas cantidades. Ahora, son las únicas células somáticas en contacto directo con las células germinales en diferenciación. Acá está. Estas son las dietas verdes chiquitas, más claras, son las células germinales. Estas verdes oscuras internas, que son los espermatozoides. Y acá están las células de Sertoli. Son las más grandes. ¿Qué pasó? ¿Se bajó la batería? Ya, miren. Acá lo que vemos es la barrera hematotesticular. Miren el espacio intersticial. Miren los componentes que hay acá. Hay macrófagos, hay células dendríticas, hay células T, hay mastocitos y hay células de Leydig. Y el espacio intersticial. O sea, ¿qué hacen las células de Sertoli? Mantienen la estructura del túbulo seminífero. Además, son elementos constituyentes de la barrera hematotesticular. Hacen la translocación de células germinales en desarrollo. Hacen fagocitosis, pinocitosis, facilitan la esperminación, la secreción de fluido del túbulo seminífero, la liberación de nutrientes a células germinales, la secreción de proteínas y otros productos. Entonces, hablemos ahora de esas proteínas que modifican la actividad de las células de Sertoli. Miren, las células de Sertoli, si bien es cierto, están cercanas acá a la barrera, tienen estrecha relación con estos otros componentes. Y tienen estrecha relación con los componentes que están hacia la parte interna del túbulo seminífero. Relación estrecha. Autocrina, paracrina, endocrina. Sobre todo la paracrina. Y la paracrina la han relacionado con estas proteínas, las proteínas modificadoras de la actividad de las células de Sertoli, las PMOS. Las células de Sertoli, si bien es cierto, son células especializadas para un fin dentro de las gonadas, la actividad molecular o la actividad hormonal molecular está poco dilucidada por varios factores. Miren, las células peritubulares contribuyen a la actividad contráctil de los túbulos testiculares
y mantienen interacciones mesenquimales epiteliales con células de Sertoli, tanto por la cooperación en la deposición de elementos en la matriz extracelular y la secreción de agonistas paraclínicos. La actividad paracrina, fundamentalmente. Uno de estos agonistas paracrinos se conoce como proteínas moduladoras de la actividad de células de Sertoli. Su producción puede ser estimulada por los andrógenos, lo que ha llevado a la hipótesis de que estas proteínas pueden mediar parte o la totalidad de los efectos de los andrógenos en la célula de Sertoli. La identidad entonces de estas proteínas no se explica claramente por diferentes razones, y 4 son las más importantes. Primero, la producción de estos similares a factores no puede limitarse solo a las células peritubulares. 2. El papel de los andrógenos en el control de la producción de estas proteínas sigue siendo controvertido. 3. Otros mediadores conocidos, incluyendo el factor de crecimiento semejante de insulina, el factor de crecimiento de fibrinógeno, las citoquinas y las erebulinas, imitan algunos o todos los efectos de estas proteínas reguladoras. Las combinaciones de tales factores de crecimiento tienen efectos potentes. Entonces, chicos, vayamos a ver con mucho más detalle algunos aspectos del eje. El eje gonadal, hormona liberadora, hormona luteinizante, LH, FSH, dijimos Leydig, testosterona. La testosterona puede producir dihidrotestosterona y estradiol. En cambio, las células de Sertoli producen el péptido fijador de andrógenos o la proteína fijadora de andrógenos, también puede convertir estradiol, dihidrotestosterona, testosterona y inhibina. El estradiol y la testosterona pueden ejercer efecto a través de una asa larga de feedback negativo hacia el hipotálamo y hacia el hipófisis. No cambia. A pesar de la importancia de la secreción pulsátil de NRH, ha sido reconocida desde hace décadas. Los mecanismos que subyacen a la generación de flujo de NRH de estas redes neuronales hipotalámicas son poco conocidas.